Bien, invitamos a los miembros de la mesa de honor a ubicarse para poder apreciar y escuchar el siguiente tema, la siguiente ponencia, titulada Retos para el financiamiento del aseguramiento universal en salud en el Perú. Esta ponencia estará a cargo del economista Augusto Portocarrero, director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del Ministerio de Salud. La idea de la presentación es un poco presentar los principales retos que tenemos en la perspectiva de construir esta ley de financiamiento que le dé sostenibilidad al aseguramiento universal en salud. Entonces, y queremos tener, digamos, bien marcado estos retos en la lógica de lo que significa un poco la historia, porque, digamos, esta no es que el aseguramiento nazca de la noche a la mañana como una necesidad o como una preocupación. En el país, y hay que mirar un poco hacia atrás para entender hacia dónde vamos, entre los años 50 y 70 se dio un proceso en el cual los grupos oligárquicos van perdiendo peso en el país hasta que finalmente en el 68, con el golpe de Velasco, se termina de darle fin a ese proceso de gobiernos de la oligarquía. El proceso ha tenido etapas claras, entre el 30 y el 68 y entre el 68 y el 75. Sin embargo, a pesar de estos diferentes comportamientos que pudo haber tenido entre el 30 y el 68, un proceso más negociado, digamos, entre los grupos de clase media que surgían y su representación política y la oligarquía entre el 68 y el 75 fue más bien de cambios radicales. A pesar de estos dos diferentes escenarios, lo cierto es que grandes sectores del país no fueron incorporados. El problema no queda en el 75. Ya el grupo que hace las memorias, hace la Comisión de la Verdad, de Reconciliación, post el conflicto que ha vivido el país, una de las primeras cosas que encuentra es que gran parte de la población no se encuentra ni siquiera con DNI. No es incorporada a la nación como tal, y en ese sentido hay todavía una tarea inconclusa por desarrollar. En temas de salud, esto implica que mucha gente aún no puede acceder a la salud, sea por falta de DNI, sea por falta del dinero, sea por falta de que haya la suficiente oferta de servicios en la zona en la que vive. Aún, aunque ha bajado sustancialmente del 24%, por ejemplo, el tema del dinero de 2004 al 15, en promedio nacional, en las zonas urbanas, ciertamente esa baja es mayor, en la zona urbana y rural tienen todavía diferentes comportamientos. Todavía hay un país urbano muy marcado, diferenciado de un país rural que tenemos que entrar a trabajar, porque justamente en ese país rural donde los problemas de accesibilidad son mucho mayores. Yo quiero resaltar, sí, para ir mirando en la lógica de la estrategia y las cosas que podemos ir avanzando, es que en la zona rural se ha bajado 15 puntos la limitación de acceso por problema de dinero. Esa baja es más fuerte que la que se ha producido en zona rural, en zona urbana, perdón. Y vamos a ir viendo, digamos, el porqué de esta baja. ¿Por qué es importante ver este tema de salud? Uno es ciertamente el tema del derecho, y ya solamente esa razón bastaría.
es cierto? Porque no podemos pensar en la construcción de un país, de una nación, con ciudadanos que tienen derechos algunos y otros no. Los derechos los deben tener todos para poder construir esta nación de manera más justa. Y el otro tema es que la enfermedad y el accidente es el principal problema de vulnerabilidad al cual tienen que enfrentarse las familias y que le produce como resultado de esta vulnerabilidad en que se tuvieran que prestar, que tengan que disminuir su alimentación y su consumo, que tengan que gastar su poco capital, mucho o poco capital que hayan podido acumular. Por lo tanto, que te lleva de una u otra manera a la pobreza o te pone en condiciones, te complican, digamos, tus posibilidades de desarrollo. Entonces, si queremos hablar, y estamos hablando en los últimos años que se ha reducido la pobreza, para hacerlo sostenible, ese pase de la gente que ha salido de la pobreza a la no pobreza, digamos, por no plantear la palabra de riqueza en esos espacios, pero para hacerlo sostenible es necesario que esas familias que han salido recién de la pobreza tengan años de acumulación, que puedan adquirir casas, educación, ¿no es cierto?, para que puedan ser sostenibles su salida de la pobreza. La enfermedad rápidamente los puede volver. Y ese es un tema que tenemos que, si queremos hablar de un país que sale de la pobreza en el largo plazo, tiene que tener solucionado el tema de la salud o ir solucionando el tema de la salud, porque eso es un factor que puede rápidamente revertir lo avanzado para estas familias. Ciertamente hay un cambio a lo largo de estos años. El grupo con seguro ha ido creciendo y ahora es mayor el número de gente que tiene seguro de la que no la tiene, pero aún es insuficiente. Este proceso se ha dado más en las zonas, esta es la zona urbana, vemos una pendiente en promedio de 17, ha pasado de 17.4 a 21.2, menos marcada que la que se ha dado en zonas rurales, que ha pasado de 14.9 a 33.8 de personas con. Y esto es fundamentalmente por la incorporación del SIS, del Seguro Integral de Salud. Es decir, el mayor aseguramiento en el país ha venido fundamentalmente por el incremento, por la cobertura que ha tenido el Seguro Integral de Salud, que es el seguro subsidiado. Esto es el seguro que está financiado totalmente por el Estado, por Tesoro Público en este momento, y que se financia regularmente con los presupuestos que año a año se asignan en el presupuesto público. Entonces, la estrategia del aseguramiento vía la ampliación, vía la incorporación de los sectores pobres con el financiamiento público ha sido el que ha sostenido en los últimos años esta mayor incorporación del aseguramiento, esta mayor incorporación de gente con acceso a los servicios. Ciertamente, si uno va a los detalles, el estar asegurado no le garantiza la atención, pero ciertamente la barrera, una primera barrera ha sido solucionada. Y eso hay que también tener en cuenta, porque no basta con tener más gente en la lista con seguro, ¿no es cierto? Tenemos que garantizarles el servicio para que esa gente que tiene seguro pueda ser atendida. De otra manera no nos explicaríamos por qué hay asegurados de unos que se atienden en otros servicios, o cómo es que digamos el fenómeno hospitales de solidaridad, que es una suerte de consultorio, más atención de consulta, ¿no es cierto? Por más que se llame hospital de solidaridad, es más atención de consulta, haya crecido tanto en el país, si es que no se explica por esta razón, de que a pesar de que tengan poder tener seguros, no necesariamente eso les ha garantizado una atención, pero ciertamente es un gran avance, y en ese gran avance el aporte ha venido fundamentalmente por el crecimiento del gasto del Estado.
Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos para el tema de aseguramiento? Porque cuando estamos hablando de aseguramiento, y ahí han habido varias, de aseguramiento universal, se ha hablado solamente o del SIS o solamente de salud. Y ahí es necesario precisar la estrategia, porque cuando hablamos de aseguramiento estamos hablando de una lógica integral en la cual entran todos los servicios. Digamos, en la pirámide de ingreso conocida, digamos, en el extremo superior hay mucha gente que va a ir a sus seguros privados y va a mantenerse en los seguros privados. Tenemos un gran bloque que ya está en la seguridad social y como bien lo ha venido explicando el señor ministro, la idea, y ahí hay un gran trabajo del Ministerio de Trabajo, en garantizar que los que estén en empleo formal estén asegurados. Ahora, no todo el que tiene empleo formal está asegurado y ahí hay problemas de evasión que tiene que, con mayor fiscalización, el Ministerio de Trabajo entrar a trabajar. Está las sanidades que también tienen su seguridad social, pero para los activos. Por ejemplo, las familias muchas veces las familias de los militares o de los policías no tienen seguro y hay que trabajar ese tema. Y al otro lado está la seguridad, el SIS, el Seguro Integral de Salud, que debe cubrir a los pobres. El problema es cómo trabajamos el tema de la brecha, en la cual están los formales inseguros que deberían trabajar la seguridad social, informales que deben formalizar su empleo con la seguridad social y los EMES contributivos al SIS. Y los pobres aún no cubiertos por el SIS, digamos, en hay todo el trabajo de con mayor financiamiento ir garantizando que se puedan asegurar y la política de la US busca, digamos, acelerar ese proceso. Ciertamente, y hay que tener en cuenta, como lo vamos a ver en un gráfico una figura más adelante, que estos grupos tienen cada quien su proveedores de servicios y que están fragmentados también. Y que ha producido en muchos casos que hospitales del gobierno regional, uno va al Cusco, el gobierno regional del Cusco, el hospital regional del Cusco y el hospital de la Seguridad Social están a un paso en mototaxi, digamos, ni siquiera pueden ir caminando si es que no están tan mal, pero están muy cerca. O hospitales como en el caso de Ucayali, donde el hospital regional y el hospital de Yarina está a 15 minutos en mototaxi, como suelen ir en la selva. Entonces, hay un problema de distribución, hay un problema de cómo está la oferta. Entonces, ¿cuáles son los retos? Uno es crecer en términos de gasto. ¿No es cierto? Algunos dicen, digamos, en el debate internacional dice, hay que reducir el gasto, hay que acomodar el gasto. Pero claro, cuando se tiene 14% del PBI en gasto de salud, podríamos de repente pensar en ver cómo reordenamos, pero cuando estamos en 4, digamos, la figura no es la misma, ¿no es cierto? El punto de partida no es la misma y eso hay que tenerlo en cuenta. Hay además la decisión de los partidos políticos en el acuerdo con respecto al tema de salud de poder llegar además por lo menos a este 7% que es el promedio latinoamericano. Esto es cómo se está financiando actualmente. Esperamos tener actualizadas nuestras cuentas nacionales al 2009 en un mes, terminando de cruzar las fuentes de información. Pero lo cierto es que ya hay la tendencia del gobierno a crecer en el gasto y se ha demostrado a través de la inversión que se ha hecho en el SIS y en los gobiernos regionales. Los hogares han ido reduciendo su participación y aquí también, digamos, tiene que ver en parte el tema del aseguramiento que ha crecido, pero sigue siendo todavía importante para un país que ha mantenido niveles de pobreza de más de cerca de la mitad de la población durante muchos años. Entonces, esto es un signo de inequidad que no deberíamos mantener. Al otro día hacía una presentación en una reunión de varios países también en Chile, en Santiago. Entonces, y me decían una foto, estábamos buscando una foto de cómo
cuáles son los retos que tenemos. Cómo poder reducir a una sola lámina, porque como en estos eventos por más, siempre hay que acortar la presentación y yo decía, ese es el problema. ¿No? Entonces, el problema es que ciertamente tenemos muchos fondos manejándose, no siempre de la manera más eficiente, tenemos muchos proveedores desarticulados y finalmente la gente que que finalmente termina yéndose a la farmacia a preguntarle al farmacéutico qué tomo. ¿No es cierto? Ese es, digamos, el resumen, si queremos presentar un resumen de los retos, están acá, en esta foto. Tenemos que ver cómo trabajamos el tema de tender a un fondo único, cómo trabajar, esa es la discusión, cómo trabajar a que podamos manejar de manera mucho más eficiente el tema de los recursos para que sean mejor utilizados. Hay un principio, digamos, una lógica que todo el mundo habla en seguro, con el seguro más grande, los riesgos se reducen. Entonces, se pueden trabajar entre ellos y ahí es una cosa que tenemos que ver, pero también tenemos que ver cómo articulamos, por lo menos, cómo integramos la oferta que existe para no estar en estas cosas que comentábamos, en tener hospitales y ofertas muy cercanas. O que, por ejemplo, si es que el problema en Huancavelica surge y uno de los proveedores no puede atenderlo, no tenga que venir hasta Lima. ¿No es cierto? Con todos los costos, no solamente los costos económicos, los costos culturales que eso implica. Porque esa persona tendrá que salir de su medio con algún familiar adicional, ¿no es cierto?, para atenderse, con todo el desarraigo que eso pueda muchas veces implicar. Ciertamente el gasto ha ido creciendo, no al ritmo que quisiéramos, pero ha ido creciendo. Esta aparente baja del 2011 en realidad es por la comparación, y eso, digamos, en la experiencia, por lo menos de los últimos 10 años, el presupuesto inicial siempre termina siendo menor al presupuesto que uno ha gastado durante el año, y eso se muestra un poco acá, esta ligera baja, pero en general cuando uno ve esto hay una tendencia creciente que esperamos sostener. Hay un tema, porque siempre y en las discusiones, digamos, nos dejamos encerrados en los presupuestos que han sido asignados al sector, y es necesario ir abriendo la cancha, porque no podemos pensar en que va a haber más o menos recursos discutiendo año a año en el Congreso, entre el sector y el MEF, estas negociaciones. Hay un tema primero que tiene que ver que la torta crezca. Y lo cierto es que la presión tributaria en el país, que finalmente condiciona el tamaño de la torta, es muy bajo. 13%, es más, hemos llegado, digamos, a 14%, hasta 15%, pero otra vez hemos estado 19, alrededor del 14%, y el marco macroeconómico multianual dice que para el próximo año deberíamos subir al 15%. Lo cierto es que países que tienen el tema de la salud mucho mejor financiados, tienen presiones tributarias por encima del 30%. Pues no es posible pensar en un crecimiento real, un crecimiento importante del financiamiento si no empezamos a replantear algunos temas como el tema de la política tributaria. Hice un pequeño ejercicio porque hay un acuerdo en el acuerdo nacional de llegar al 18%. Entonces, ¿qué hubiera pasado si con el mismo porcentaje de PBI ni siquiera llegara al promedio latinoamericano? Nos hubieran dado el 1.5%. ¿No es cierto? Hubiera habido en el presupuesto 28.000 millones adicionales para repartir. Y si solo nos hubieran dado ese 1.5%, hubiéramos podido recibir 424 millones adicionales.
De esto es lo que estamos hablando. De cómo construimos como país y cómo el país decide finalmente si está dispuesto a pagar lo que cuesta la salud, si la salud sí le es importante o no le es importante. Es un tema que no puede estar encerrado en una discusión entre los técnicos del Ministerio de Salud o los del gobierno regional y el Ministerio de Economía. Eso no es una decisión de técnicos. Es una decisión de país. De qué considera que le es más importante y a eso que considera importante le pone recursos. Ciertamente pasar del 15 al 18, esos 3 puntos pueden ser muy difíciles en términos tributarios, en términos operativos. Pero tenemos que plantearnos las metas y los mecanismos para ir en ese camino. Nadie plantea que esto sea de la noche a la mañana, solamente era un ejercicio para ver de qué estamos hablando. Otro problema que tenemos, ciertamente esto no es para la ley misma, pero que sí tenemos que ir pensando cómo vamos a manejar, es que si bien la inversión ha crecido en los últimos años, no ha crecido necesariamente el gasto corriente que acompaña, porque una vez que construiste el hospital, no solamente hay que ponerle médicos, no solamente hay que poner a las enfermeras y el equipo, ¿no es cierto?, que necesita para que trabaje eso. Hay que ponerle también más seguridad, más gente de limpieza, o sea, implica una mayor generación de empleo, pero también implica que tengas la gente para contratar y tengas la plata para esa contratación. Entonces, ¿cómo empezamos a aparejar para que finalmente el usuario, el ciudadano, que es que a él no le importa si fue más gasto de capital, más gasto de corriente, eso es otro tema? A la gente le interesa llegar al servicio y tener al personal que lo atienda en la infraestructura necesaria, con el equipo necesario y que le den al final lo que necesitan darle para que pueda curarse. Cómo se juega atrás es un tema ciertamente que tenemos que ver cómo vamos organizando. Entonces los retos que planteamos, digamos, que nos planteamos empezar a trabajar y delinear en la ley de financiamiento y darle los instrumentos para que eso empiece a funcionar son: uno, cómo incrementar sostenidamente los recursos del financiamiento. Este mecanismo que del CIS esté negociando permanentemente año a año los fondos para ver cuánto va a poder coberturar el año siguiente no es funcional. Es necesario replantearlo y ahí, digamos, y la ley del marco plantea que se convierta en fondo. ¿No es cierto? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se debe plantear eso? ¿Cómo se debe organizar eso? Es un primer reto. Y ahí el promedio latinoamericano es la meta, ¿no es cierto? Esa meta que se han acordado y hay consensos en que a eso debemos caminar, debemos ver qué mecanismos implementamos para que eso se cumpla. Lo otro es que hay que mejorar la eficiencia de los fondos, teniendo un fondo único. La articulación de fondos públicos debe ser el primer paso. ¿Cómo se articula? ¿Eso significa una administración única o significa un fondo único público? Esos son los temas que tendríamos que tener más claros para poderlo aplicar en la ley. Hay que establecer reglas claras para el intercambio de servicios de prestadores. No podemos seguir teniendo esta lógica fragmentada de los servicios. Hay que ver cómo es que se entablan las reglas para que estos puedan conversar y puedan articularse, y no solamente en términos de prestación, sino en términos de la inversión futura. Y ciertamente esto no es para la ley, pero sí hay que trabajar, sobre todo a nivel de la parte pública, cómo garantizamos que con las universidades, con la producción de profesionales y con la misma política que pueda establecer el ministerio, poder enganchar para que conjuntamente lleguen los hospitales con el personal y con todo lo que requieren para que, no solamente hospitales, sino las redes, para que esto pueda funcionar. Esos 4 puntos que queremos plantear para la discusión. Van a haber 4 bloques de discusión a lo largo entre hoy y mañana, así que esperamos poder por lo menos tener algunas respuestas a estas preguntas
y en todo caso, por lo menos más consensuadas nuestras preguntas, que ya sería un avance. Muchas gracias.